bien. Busque por favor en su Biblia el libro de Colosenses y vamos a tener lectura del capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte porque eres tú quien nos ha traído a este lugar. Gracias, Señor, porque nos hemos dispuesto, mi Dios, a poder atender a ese llamado que nos haces como hijos tuyos de congregar, de poder animarnos unos a otros, Señor. Aquí estamos, Señor, y frente a la revelación de tu palabra, Señor, háblanos que tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor en esta tarde. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra de Dios? Yo creo que cada mensaje tiene una verdad, algunas verdades muy poderosas que creo que pueden grabarse en nuestros corazones, y espero que lo que les voy a compartir en esta tarde pueda ser de inspiración para todos. El tema principal o el tema énfasis de este mes es el compromiso, y creo que es muy importante que tengamos eso en mente para que podamos asumir los desafíos propios de cada enseñanza. En esta tarde yo quiero hablarles sobre un tema vital, importante. Lo he titulado Comprometidos con la edificación de una iglesia saludable. Comprometidos con la edificación de una iglesia saludable. Muy importante, creo, el tema, y espero que todos nosotros podamos ser ministrados y ser bendecidos a través de este gran desafío. Si tuviéramos que hacer la pregunta, ¿qué reflexiones encontramos en la carta a los Colosenses sobre el tema del compromiso? Tendríamos que decir esto. Mira, léelo conmigo. Dice: la iglesia corre el peligro de atender enseñanzas filosóficas, pseudocristianas y antibíblicas. Nuestro deber o nuestro compromiso es edificarla cristocéntricamente para que se mantenga fuerte y saludable. ¿Cuántos dicen amén a eso? En otras palabras, lo que está tratando de decirnos este libro es que hay que tener cuidado de la forma en que nos estamos edificando. Es importante que nosotros aspiremos a formar parte de una iglesia saludable. Es importante que nosotros reconozcamos la iglesia saludable. De hecho, que no todas las iglesias que existen son saludables. Creo que hay marcas distintivas y por lo menos les voy a hablar de 3 que son muy importantes para que ustedes puedan cuidar de mantenerse en una iglesia saludable. Probablemente alguien me dice: pastor, pero yo ya estoy en Cono Norte, Callao. Sí, pero hay muchos que nos miran por las redes sociales y que probable pueden reflexionar sobre este gran tema. Entonces, el libro de los Colosenses es una alerta, es un llamado del apóstol Pablo para cuidar de mantenerse edificándose y edificando una iglesia saludable. Pablo escribió esta carta
porque habían algunos problemas doctrinales entre los cristianos en Colosas. Era probablemente una peligrosa distorsión del cristianismo, el cual tenía connotaciones místicas y legalistas del judaísmo, pero también combinado con el gnosticismo de la época que comenzó a aparecer en ese tiempo, que de alguna manera le quitaba lo divino a Jesús. Es decir, humanizaba a Jesús, pero le quitaba toda esa parte divina que es tan importante para nosotros. Eran las filosofías de la época. La iglesia de Colosas estaba sufriendo de la amenaza del judaísmo, pero también del gnosticismo. Sea cual fuera el problema específico, Pablo pensó en la solución. ¿Y cuál es la solución? La solución es un mejor entendimiento de Jesús. Es decir, que al conocer al verdadero Cristo, a Jesús, les ayudaría a mantenerse alejados de todas las imitaciones del cristianismo. Porque creo que uno de los peligros que también hoy en día sucede es que hay pseudo iglesias que de alguna manera distorsionan la fe del evangelio, distorsionan la imagen de Cristo. Y es importante que nosotros entonces aprendamos a identificar. Epafras fue el responsable de traer el evangelio a los colosenses. Posiblemente, según algunos historiadores, fue el pastor de la iglesia de Colosas y también quien llevó el mensaje a los pueblos vecinos de Hierápolis y la Odisea. Pablo no plantó la iglesia en Colosas, pero lo hizo su discípulo Epafras, quien pasó tiempo con Pablo en Éfeso. Fue en Éfeso donde Epafras fue formado, fue entrenado, fue preparado para ser un pastor. Y luego salió a otra ciudad, a Colosas, para que fundara esta iglesia. Esta carta está llena de amor y preocupación. Muestra el poder del amor cristiano. Pablo no necesitaba conocer directamente a estos cristianos de Colosas para amarlos y estar preocupado por ellos. No. Sino que más bien a través de Epafras, él conocía a la iglesia de Colosas porque sabía a quién había enviado. Me gusta eso, porque yo creo que de alguna manera nuestro modelo se asemeja en algo a este modelo del apóstol Pablo. Ustedes tienen un pastor zonal, ¿verdad? Ese pastor Jonathan, su esposa, la pastora Lorena, y yo diría que ellos son, Pamela, y ellos son los responsables, los indicados de poder cuidar de la congregación de zona 11. Tanto Jonathan y Pamela, y por supuesto, yo tengo una conexión con ellos. Yo intento cuidar de sus vidas, forjarlos, entrenarlos, prepararlos, para que yo me pueda sentir muy seguro de saber lo que él va a compartir con ustedes, lo que Jonathan, lo que Pamela va a compartir con ustedes. Entonces, lo que yo encuentro es un modelo muy parecido. Sin embargo, la iglesia de Colosas está enfrentando una presión de filosofías y pensamientos que no son bíblicos. Y eso es una amenaza para una iglesia saludable. Tiene que saber que nuestra iglesia podríamos nosotros definirla como saludable, pero no significa que no enfrentemos las amenazas de la inclusión o de la influencia de filosofías humanas, de doctrinas erradas que pueden pervertir la salud de nuestra iglesia. Por esa razón es importante que nosotros analicemos y pensemos a la luz de la palabra qué tenemos que hacer para cuidar la salud de la iglesia. Como cada miembro del cuerpo tiene que estar saludable para poder funcionar el cuerpo perfectamente, así cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que estar cada uno saludable para funcionar correctamente en el cuerpo de Cristo. Entonces, la palabra clave es compromiso. Tenemos que estar comprometidos. Pero aquí viene el primer compromiso. Punto número 1. Comprometidos con dar a conocer a la iglesia a Cristo.
Tenemos que revelar a la iglesia a Cristo. Tenemos que dar a conocer a la iglesia a Cristo. Y esto es muy importante, porque nosotros no somos motivadores, no somos positivistas, no somos personas que estamos tratando de tomar un poquito de las cosas que vemos en el mundo y la traemos a la iglesia. Nosotros somos gente de la palabra y tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Colosenses capítulo 1, verso 15 al 20. La palabra revela a Cristo. Miren lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados, ¿qué dice la palabra? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué poderosa palabra, la verdad. Y esto me hace pensar rápidamente en este punto tan importante de dar a conocer a la iglesia a Cristo. Fíjese, el primer versículo, en el verso 15, me habla acerca de la relación de Cristo con el Padre. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. El primogénito de toda creación. Cuando dice la palabra que Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de la semejanza. Es como el reflejo de un espejo. Pero también es la manifestación, en el sentido de que Dios es enteramente revelado en Jesús. Pablo no está diciendo que Jesús es similar a Dios. Lo que está diciendo es que Jesús es Dios. Es la manifestación visible del Dios invisible. ¿Cuántos dicen amén a esto? En otras palabras, no es como el gnosticismo que decía que Jesús no puede ser Dios. Él es un filósofo, es un pensador, es una persona que logró una autorrealización, es un hombre con buenas ideas, es un visionario, es un hombre muy capaz y muy inteligente, y de su conocimiento Él enseñó a la gente de la tierra. No, ese no es Jesús. Jesús, dice Pablo, es aquel que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dejó su trono, su corona en los cielos y vino a este mundo tomando forma de hombre. El misterio de la persona de Cristo es que Él es el Dios hombre, el Dios hecho hombre por amor a nosotros. Esa es la revelación más poderosa de Cristo. Y sepa que cuando vamos estudiando la persona de Cristo, se vuelve tan emocionante. Dice el primogénito de toda creación. Y esto no habla de títulos, sino habla o declara a Cristo, no habla de tiempo, sino de títulos, porque lo que hace es que declara a Cristo Señor de toda la creación. Eso significa primogénito. No es el primero de la creación, sino el Señor de la creación. El primogénito de toda creación. En relación con el universo, la palabra del Señor dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Jesús es el autor de toda la creación. La permanencia del universo descansa en Cristo Jesús, aún más que la gravedad. Es un universo cristocéntrico. Pablo enfatizó que no importa el rango de los seres espirituales, sean ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo fue creado por Dios. Todo fue creado por el Señor Jesús. Él los creó.
Y dichos seres únicamente le responden a Cristo Jesús. No son intermediarios entre Dios y los hombres, que es otro pensamiento del gnosticismo. Decía que Dios era tan santo que no podía conectarse con la tierra y con la humanidad. Por lo tanto, eran los ángeles quienes hacían esa labor y a ellos era a quien había que pedir por intercesión. No. Sino más bien, dice Pablo, todas las cosas en él subsisten. La palabra griega da la idea de fijar, presentar, exhibir, constituir. También se traduce esta palabra como alabar. En otras palabras, su creación alaba al Creador. Su creación reconoce la potestad y la autoridad de aquel que nos ha creado, Cristo Jesús. Y eso me habla entonces de la relación de Cristo con la iglesia. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. En otras palabras, para que tenga el primer lugar en nuestras vidas. Debemos aprender la doctrina de la preeminencia. Lo que declara, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por medio de Él entonces reconcilia consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Note que hay una relación con el Padre directa. La parte visible de Dios Padre, ¿verdad? Pero también hay una relación con el universo. Es el creador del universo y de todo lo que existe, nuestros ojos ven. Pero también es la cabeza de la iglesia, que el cuerpo de Cristo. Y esto entonces me habla de un Cristo maravilloso, poderoso, el único, perfecto, porque dice que cuando se hizo hombre, era hombre sin pecado, y el justo tuvo que morir por los injustos, el bueno por los malos, el santo por los pecadores, Cristo por nosotros. No había otra forma. Nadie podía ir a la cruz sino el perfecto. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero perfecto, inmolado, que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Y cuando nosotros entendemos la necesidad de que el mismo Dios por amor venga a este mundo y se entregue por nosotros en una cruz, esa manifestación de amor es lo que el diablo, el mundo y nuestra carne no quiere que entendamos. Y surgen las filosofías, como en la época de los colosenses, los gnósticos, el judaísmo de la época, que estaba pervirtiendo la fe del evangelio. Nosotros tenemos que recordar que una iglesia saludable siempre estará predicando a Jesucristo y a este crucificado por amor a nosotros. La iglesia del Señor, no importa qué tema vamos a tocar, siempre vamos a aterrizar en la persona de Jesucristo, aquel que es el centro de nuestras vidas. Amén. Aquel a quien rendimos alabanza y adoración, aquel que siendo Dios se hizo hombre por amor a nosotros, aquel que fue a una cruz para ser redimido de nuestros pecados, y aquel que venció la muerte resucitando entre los muertos para demostrarnos que Él tiene todo el poder y todo lo que Él quiere lo puede hacer, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que predicar a Jesucristo y tenemos que hablar de Jesús. Si tú eres un seguidor de Jesús, te llamarás cristiano. Y un cristiano tiene que conocer a Cristo. De hecho, que mientras estoy pensando en qué podemos hablar el próximo año, viene a mi mente y viene a mi corazón la necesidad de poder revelar a Cristo más, que la persona de Cristo sea conocida y usar los evangelios y más para que dar a conocer toda la naturaleza de nuestro Cristo maravilloso, de quien tenemos que enamorarnos, a quien tenemos que darle gracias, a quien tenemos que alabar todo el tiempo y a quien agradecemos por salvarnos de la condenación eterna. Entonces, una iglesia saludable predica a Cristo y tenemos que comprometernos con revelar a Cristo a la iglesia.
Hablo a los grupos familiares, hablo a los jóvenes, no pases el tiempo solo motivando a los grupos, habla de Cristo. Habla de Cristo todo el tiempo, habla de Cristo, predica a Jesucristo. Segundo, comprometidos con prevenir a la iglesia de las falsas doctrinas. Comprometidos con prevenir a la iglesia de las falsas doctrinas. Colosenses capítulo 2, versos 4 al 10, por favor. Dice la palabra. Dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy presente. Estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe. Diga que está a su lado: nadie te engañe. Por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué tremenda palabra. Solo ese segundo punto sería otro sermón. Sin embargo, por razones del tiempo necesito resumir. Los versos 4 y 8 repiten algo muy importante. Dice: nadie os engañe con palabras persuasivas. Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Escuche, por favor. Tenemos que comprometernos a enseñarle a la iglesia que debemos tener cuidado con prevenir a la iglesia de las falsas doctrinas. Porque rápidamente se mete la filosofía del mundo en la iglesia. Mire, las iglesias en todo el mundo no son iguales. Porque va a depender mucho del pastor, pero también dependerá mucho de los líderes, dependerá mucho de las ovejitas. Y hoy en día que tenemos wifi, internet, tan fácil de poder navegar en internet, uno se encuentra con predicadores que son pseudo predicadores, muchos de ellos, que tal vez son muy persuasivos, son muy inteligentes, son muy hábiles para usar los versículos, pero lo usan de tal manera que la Biblia no dice eso. No dice. Uno de los grandes problemas de las iglesias es que muchas veces utilizan algunos artificios para sacarle dinero a la gente, pero de la peor manera, hermanos. De la peor manera. Trae $1,000 y Dios te va a dar 10,000 en 30 días. Y haz pacto con Dios, mátate 2 gigantes y no sé qué otras cosas más que de alguna forma nos van envolviendo y nos hacen creer cosas que la Biblia nos dice. Un día navegando en internet me encuentro con una señora que está hablando en una iglesia y saca un billete o pide un billete y dice: escucha el billete. El billete te está diciendo: entrégame en el ofrendero, ¿no? Y hermano, la gente sacaba su billete y escuchaba y daba. Entonces yo digo, pero ¿en qué momento la iglesia se deja engañar? O sea, ¿cómo es que esto pasa? ¿Cómo es que esto sucede? Y ahí es cuando yo creo que muchas veces la iglesia está llena de gente que no lee la palabra. Nosotros con tanta honestidad tenemos que hacer una actividad de venta de comida. Un día una hermana que venía de ese mundo pentecostal, carismático: pastor, obligue que todos hagan pacto con Dios. ¿Y cuál es el pacto? Que cada uno dé $1,000.
Yo le digo, es que eso, el pacto a la luz de la palabra no tiene que ver con dinero. O sea, no tiene que ver con lo que tú das. Tiene que ver con tu corazón, con tu fe en el Señor, con tu vida de santidad. No tiene que ver con otras cosas. Podríamos manipular a la iglesia, pero eso nos convertiría en una iglesia enferma. No podemos hacer eso. Mejor hagamos una pollada. Hagamos un festicón mejor. Y seamos más honestos y más sinceros. Y enseñemos la palabra. ¿La Biblia habla de diezmar y ofrendar? Claro que sí. Pero no habla de otras formas. Ahora, de hecho, aquel que ni siquiera ofrenda ni diezma también está enfermo, ¿sí o no? Porque no está obedeciendo a la palabra, está siguiendo su propio pensamiento. Y ahí es cuando yo pienso que tenemos que ser muy sabios para saber a quién escuchar. Muy sabios. Un día un empresario me invitó a una ciudad en Estados Unidos para conversar con él. Yo estaba interesado porque quería que apoye a Corazones Felices. Y aquel me llevó a una conferencia de un predicador famoso allá en los Estados Unidos que había juntado 15,000 personas en una arena, en un coliseo grande, grande. De hecho, que creo que hace poco él estuvo por acá. Y llevó a la gente a alabar, a cantar. De hecho, que las canciones fueron muy lindas. Pero de pronto él entra, invierte más de 1 hora, que pudo haber predicado la palabra de Dios. 1 hora para sugestionar a la gente, para manipularla. Y decía, canten, allá veo un ángel en esa esquina. Sí, ahí lo veo, está volando. Y luego el ángel se fue para allá. Y ahora el ángel está por este lado. Y así entonces por todo el coliseo. Lo más raro que yo vi fue que cuando decía, el ángel está allá, la gente lloraba, gritaba, ¡ah, el ángel! Y luego el ángel está acá y ¡ah! La gente gritaba. Y cuando el ángel se puso encima mío, porque yo estaba en un lado también, hasta el empresario gritaba. Yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? Y yo, ¿por qué? ¿Por qué todo por un ángel? Es que cuando Cristo, hermano, tú lees la palabra y cuando Cristo se ascendía a los cielos, Él dijo, me voy. Pero enviaré, nos dice al ángel, dice, me voy y enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Él estará con vosotros y en vosotros. ¿Cómo voy a querer un ángel cuando tengo al Espíritu Santo, mi hermano? Por esa razón es importante entender que Dios es con nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Cuando uno va a la palabra, uno se da cuenta que no tienes que llamar a ningún ángel. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Pero esas son cosas que a veces encontramos en las redes sociales. Ángel, me robaron mis joyas, aquí me lo traen mis joyas. Y de pronto uno dice, pero ¿es en serio? ¿El ángel es un policía que te va a hacer recuperar el reloj que perdiste? Pero esas son cosas que pasan en las iglesias. Y muchas veces nosotros seguimos a esos predicadores, a esas falsas enseñanzas, y nos dejamos envolver porque son muy hábiles con palabras persuasivas. Escuché a un predicador, si podría llamarlo predicador, y decía, la fornicación, que es el pecado sexual antes del matrimonio, no es pecado, dijo él. Dice, ¿cómo que no va a ser pecado si la Biblia lo dice tantas veces? No, no es pecado. Porque la fornicación que Dios condenaba en la antigüedad era la fornicación que se pagaba, como la prostitución. La fornicación que se pagaba. Eso es pecado. O la fornicación que era adoración a otros dioses. Eso era pecado. Pero si yo fornico con una muchacha que es mi novia, con la que yo me voy a casar, ¿cómo va a ser pecado? Eso es evidencia de amor, decía este pastor. Y yo estaba horrorizando, mirando ese video, esa publicación, y lo más sorprendente es que habían miles de likes. Miles.
Y yo pienso que esos muchachitos que les gusta fornicar, decía, amén, decía así, ¿no? O sea, claro, yo no encuentro otro que pueda hacerlo, ¿sí o no? Porque, mire, yo le voy a decir algo. Aún pregúntale a un papá que no conoce a Dios, ¿te gustaría que tu hija practique sexo prematrimonial? Te va a decir que no. Porque algo en nuestras conciencias nos dicen que eso está mal, que eso no es correcto. Y es más, hay estudios muy profesionales que se han hecho donde se ha llegado a la conclusión que el orgasmo prematrimonial y extramatrimonial, para los adúlteros también, extramatrimonial, el orgasmo alcanza menos del 50% del orgasmo que se puede disfrutar dentro del marco matrimonial. ¿Por qué? Porque en nuestras conciencias, en nuestro corazón hay una tabla, que es la tabla de nuestra conciencia, que cuando estamos haciendo algo indebido como fornicación o adulterio, las luces de emergencia se encienden. Se encienden y algo te impide, te da miedo, te da temor, que algo suceda, que ella quede embarazada, que ella se embarace. Hay miedo, hay terror. Y todo se frustra y el orgasmo no llega a la máxima expresión. Por esa razón, cuando alguien fornica o adultera, lo hace a escondidas, ¿sí o no? Nadie se toma una foto y lo cuelga en Facebook, voy a adulterar al hotel. Nadie. Todos lo hacen escondidos, como pericotes se esconden en un hotelucho y ahí se meten y hacen lo que hacen. ¿Por qué razón? Porque su conciencia le dice que eso está mal. Algo en su alma le dice que eso no es correcto. Y yo creo que Dios se encargó y cuando nos diseñó, nos dejó una conciencia para poder diferenciar lo bueno de lo malo. Y tenemos a un pseudo predicador que nos dice que la fornicación no es pecado, es amor. Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿a qué predicador estamos viendo en internet? ¿A quiénes? Conocí a un pastor hace muchos años, que hace muchos años salió de la alianza, se fue a los Estados Unidos, se metió a una metodista y luego a otra y a otra. Y sabe, un día se vino al Perú para plantar una iglesia inclusiva, que es la primera iglesia en Latinoamérica. Está en San Isidro. Homosexuales, lesbianas, todos pueden ir a esa iglesia. Y él pastorea con su novio esa iglesia. ¿En qué parte de la Biblia puede encontrar un sustento para lo que hace? Y ¿sabe lo que yo pienso? Es el mundo metiéndose en la iglesia. Es el mundo. Es las filosofías humanas, la ideología de género y todo ese desorden moral que se mete a la iglesia. Dios le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La palabra del Señor nos dice, cuidado, nadie os engañe. Diga que está a su lado, nadie te engañe. Nadie te engañe. ¿Sabe? Hay cristianos que le gusta beber un poco de licor. Dice, ay, un poquito no hace nada. Y yo que era bien borracho no me hace nada un poquito. Ay, escuchar música mundana tampoco me hace nada. Ir a una discoteca tampoco me hace nada. Y muchas veces van justificando el pecado, van justificando que no les pasa nada, pero tampoco crecen, tampoco son fuertes, tampoco son saludables, tampoco están llenos del Espíritu Santo. Y cuando te permites un poco de levadura, tienes que saber que leuda toda la masa. No sé. Pero creo que a veces nos falta ser radicales en algunas cosas. Nos falta ser cuidadosos y radicales en algunas cosas, pero le estamos permitiendo al mundo meter su nariz en nuestra vida, en nuestro mundo espiritual. Y eso debilita nuestra iglesia, nuestra vida espiritual y nuestra iglesia, porque luego tú te vuelves en un promotor de esas cosas. Ay, pero yo tomo y no me pasa nada. Sí, pero tampoco te hace un gran hombre de Dios.
Y vamos muchas veces por la vida con palabras persuasivas, con filosofías humanas, con pensamientos seculares, metiéndolo en la iglesia. ¿Sabe? La Biblia dice, no unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. Lo cual significa que está diciendo que no puedes unirte. Tú siendo un cristiano, una cristiana, no puedes unirte con alguien que no lo es. Alguien un día, digo, no sé si me entiendes, pero si tú te casas con un muchacho que no conoce a Dios, siendo que somos hijos de Dios, y los otros, dice la Biblia, no lo digo yo, son hijos del diablo, entonces tu suegro será el diablo. Pero es importante que entendamos esa verdad, que entendamos ese principio. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar de ser gente de la palabra de Dios. Y que no nos saltemos estos principios y estas verdades que son poderosas en la Biblia. No existen 114 géneros, existen solo 2, hombre y mujer, varón y hembra los creó. Y no existe otro tipo de matrimonio que la unión entre un hombre y una mujer. La Biblia lo dice. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero hay mucho del mundo. El mundo se ha metido. Entonces, la influencia del mundo es fuerte. Cuando mis hijos, bueno, ya están grandes, están jóvenes, están maduros, pero cuando les llegó los 18, papá, ya tengo 18, aquí está mi DNI. Yo le miro con una cara de, ¿a mí qué me importa? No, porque hoy en día los muchachos creen que porque tienen un DNI, ya son libres, independientes, ¿no? Que viva Ramón Castilla. Y de pronto quieren hacer su voluntad. Y cuando los padres están encima de los hijos, ¿a qué hora llega? ¿Dónde estás? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Papá, ¿sabe? Lo mejor es que me voy de la casa. Mamá, ¿sabe? Lo mejor me voy de la casa. Y ese es mundo. El mundo, mire, déjeme decirle algo. Si tú vas a la Biblia, tú vas a descubrir que la independencia no existe. No existe. La independencia es una idea del diablo. ¿Sabe Dios que si tú comes del fruto prohibido, vas a ser como Él? No le sigas sus consejos. Come del fruto y sabrás el bien y el mal como Dios. Hazlo a tu manera. Tú puedes. ¿En serio, Sata? Claro, tú puedes. Seguro, sí, tú puedes. Yo puedo. Ajá. Independencia. Y pregunta, ¿la independencia es bíblica? La respuesta es no. Miren en el matrimonio. Miren, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, lo dejará, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola. No hay independencia. Primero depende de los padres, y luego te casas para depender de tu cónyuge, de tu esposo, de tu esposa. Eso es lo saludable. Eso es lo correcto. Eso es lo bíblico. O no estoy hablando del hijo o la hija que por un proyecto personal ha tenido que viajar, no sé, por estudio, por alguna razón. Pero el hijo, escúchame esto por favor, y aquí los padres quitemos el mundo de nuestras cabezas también. Cuando un hijo se quiere salir de la cobertura de los padres, ¿sabe lo que está diciendo en el fondo de su corazón? Yo quiero ser libre, yo quiero decidir como yo quiero vivir a mi manera. Déjeme vivir mi vida, no soy malo con nadie. Soy soltero y hago lo que quiero. Palabras filosóficas de algunos filósofos de la época. Entonces, ¿sabe? Le voy a dar una razón para no hacerlo. Porque hay muchas razones que los chicos ponen esto. Pues esta es la sociedad de hoy. De hecho, que yo estaba en Europa y es raro encontrar a un hijo que tiene más de 20 en su casa. De hecho, que cuando lo ven le dicen, ¿tú tan viejo y en tu casa?
Pero déjenme decirles algo, cuando un hijo se queda bajo la sombra de sus padres, está aprendiendo algo que es vital cuando forme su familia. Y es que está aprendiendo a convivir. Está aprendiendo a caminar bajo la sombra de la autoridad. Está aprendiendo a renunciar, a morir, a perdonar, a tolerar, a soportar. Está aprendiendo esas cosas buenas que le va a servir cuando vaya al matrimonio. Pero si eres el que hace lo que quiere, el día que se casa habrá conflictos porque los dos harán lo que quieren. Y por esa razón es importante vivir bajo la sombra de un hogar. Pero yo tengo 18. Le digo, sí, pero eso no hace nada, no cambia nada. Todavía sigo pagando los servicios públicos, tus estudios, tu comida. Todavía estoy pagando todo. Pero el día que tú te casas y formas una familia, allí sí que no me meto en tu vida. Ahí sí tú decides con tu cónyuge, porque ni siquiera lo puedes decidir sola o solo. Con tu cónyuge, porque lo mejor que nos puede pasar en la vida es la dependencia. Siempre estamos bajo autoridad. Nunca nos vamos a escapar de eso, ni siquiera de Papá Dios. Por esa razón, la independencia es una utopía. Es una utopía. Es un engaño. Tenemos que aprender a caminar bajo autoridad. Ni siquiera tienes la libertad de cruzarte un semáforo rojo porque siempre estamos bajo autoridad. Y tenemos que aprender a disfrutar eso. Porque si no, la filosofía del mundo se mete en nuestra iglesia, en nuestra cabecita, y lo metemos a la iglesia. Un hermano adulto me dijo, pastor, yo no congrego, pero estoy bien, ¿eh? A ver, no congregas, pero estás bien. ¿Y cómo hacemos con el texto que dice no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre? ¿Le arrancas la hoja a la Biblia? ¿Qué haces? ¿Qué haces con eso? Porque a veces justificamos cosas, pero ese es el mundo que se ha metido. Es una filosofía de afuera que no es bíblica, hermanos. No es bíblica. Pero cuando nos vamos a la palabra, descubrimos que la palabra es muy distinta. Los grupos herejes de la época, los gnósticos judíos, los griegos místicos, los gnósticos ascéticos, que eran los estoicos y los epicúreos, tenían pensamientos raros. Por ejemplo, los estoicos siempre estaban pensando que hay que negarse a todo, nígate a todo, nígate a todo. Y es como que miraba la botella de licor y decía, no, atrás Satanás, pero ahí lo deseaba con toda su alma. Y estaban los epicúreos que más bien decían, vamos a beber porque a Dios no le importa este cuerpo material, lo que le importa es el espíritu, el alma. Habían dos extremos raros ahí y ni uno ni lo otro. Porque Dios no quiere que vivas encadenado, prisionero, deseando algo como si nunca vas a ser libre de eso. Cuando Cristo entra en tu vida, te hace libre del deseo del alcohol, de las drogas, del adulterio, de la fornicación, de la mentira. No es que no vas a tener batallas, pero te asegura el Señor victoria. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo vencí. Y si yo vencí, tú también puedes vencer, porque en Cristo Jesús somos más. Somos más. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe. Tenemos que encaminarnos, tenemos que ocuparnos, eso es andar, arraigados, cimentados, estables, echando raíz, sobreedificados, es decir, edificando sobre la base que es Cristo Jesús. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Mi hermano, usted no necesita nada más que Cristo Jesús. Usted no necesita placeres temporales, no necesita reglas humanas, no necesita las cosas del mundo. Usted está completo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, completos en Cristo. Dile que está a su lado, estás completo. Estás completo. Y eso tienes que pensarlo cuando piensas que necesitas otra mujer que no es tu mujer.
u otro hombre que no es tu hombre, o tal vez algún vicio que en nada te va a ayudar. No, tú estás completo, tú estás completa. Cristo Jesús es suficiente para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tercero y último, comprometidos con inspirar a la iglesia a practicar el amor. Comprometidos con inspirar. Para inspirar tenemos que vivirlo. A la iglesia a practicar el amor. Colosenses capítulo 3. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también dice, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones el Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Saben cuántos escogidos de Dios hay aquí? Aleluya. Mira lo que dice la palabra, quién es un escogido de Dios. Porque ahora nuestra diapositiva nos va a iluminar mejor, ¿no? Por los puntos que aparecen ahí. Vístanse como escogidos de Dios. Santos. ¿Qué más? Amados. ¿Qué más? Misericordiosos. ¿Qué más? Benignos. ¿Entiende lo que es benigno? O sea, cuando por ejemplo alguien dice, tengo un tumor benigno, ¿qué significa eso? Que no hace daño. Entonces una persona benigna es una persona que no hace daño. Benigno. ¿Qué más dice? Humildes. ¿Qué más dice? Mansos. ¿Y qué más? Ahora, ¿cuántos son escogidos de Dios? Ya no puedo levantar todo mi brazo. No, porque tal vez en la segunda ya no puedo avanzar más. Porque no somos misericordiosos, porque no somos benignos, porque no somos humildes, porque no somos mansos, porque muchas veces no somos pacientes. Pero tenemos que serlo en el nombre del Señor. Es nuestro desafío. Por esa razón es un desafío personal y tiene que ver con intimidad. Esto es lo que inspira a otros hermanos. Esto es lo que va a inspirar a tu familia. Si tú empiezas a desarrollar estas características de escogido de Dios, tú vas a conquistar el corazón de tu cónyuge, el corazón de tus hijos, el corazón de tus padres. Porque a veces nosotros pensamos que es al revés. Y pensamos que tenemos que decirle a la familia, pecador, te vas a ir al infierno, mejor entrégate a Cristo. Pero no, son estas marcas. Cuando nos vestimos como escogidos de Dios, vamos a conquistar a la familia para Cristo. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Pero tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Dile que está a su lado, vístete como escogido de Dios. Pero también hay un desafío con los demás, y es que podamos soportarnos los unos a los otros. ¿Sabes? Soportar ya no depende de la otra persona, depende de mí. Porque yo puedo estar exigiendo a la otra persona, ¿cuándo vas a cambiar? Cuando cambie, será digno de mi saludo. Cuando ella cambie, entonces ahí recién voy a comer con ella. Y andamos muchas veces nosotros juzgando a las personas y nos olvidamos que la Biblia dice que hay que soportarnos como también nosotros fuimos soportados. Porque no es que tú y yo éramos angelitos, también teníamos nuestros problemas, pero alguien nos soportó.
perdonándonos unos a otros. Perdonándonos. ¿Sabe? Yo creo que a veces nosotros interpretamos mal. Pensamos que perdonar es ser frágil, ser débil. Pero no. Fíjate que es tan difícil que solo un valiente puede perdonar. Solo un valiente puede cancelarle la deuda a alguien que no lo merece. Solo una valiente es capaz de cancelarle la deuda. Tú me ofendiste, tú me heriste, pero yo te perdono y cancelo esa deuda de perdón. Y dice la Biblia que si tu enemigo tuviere hambre, dice, dale de comer, tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto harás que su cara se ponga roja de vergüenza. Cuando tú bendices al que no merece, parece que Dios se encarga de convencer y conquistar su corazón. Por esa razón tenemos que perdonar. Pero cuando andamos con esos pensamientos de que te perdone Dios porque yo no te perdono, ¿no? Sí, te perdono pero no olvido. Yo digo, ¿en qué versículo dice eso en la Biblia? Te perdono pero nunca más contigo, ¿eh? Y vamos por la vida muchas veces diciendo frases que la Biblia no dice. Como también el que pide perdón y vuelve a hacer lo mismo. Y juega con pedir perdón, pero nunca se libera. Nunca hace algo por cambiar. ¿Sabe? Hay gente que dice, le voy a odiar para que le duela. Y yo digo, ¿a quién le duele? Pues de repente el otro ni cuenta se dio. Así que 20 años te odiaba, recién me doy cuenta. Pero quien se enfermó el alma fue la persona que odiaba. Por esa razón es importante perdonar. Y sobre todo cuando son boberías, hermano, porque a veces, fíjese, mi esposita y yo también hemos tenido nuestras discusiones. De hecho, que aprendimos a caminar en la vida matrimonial. Déjeme abrir la cortina de una de las ventanas de mi familia. Y recuerdo que un día, porque yo me di cuenta que Romy y yo discutíamos casi siempre los sábados en la tarde. O sea, no era miércoles, no jueves, no viernes, sábado en la tarde. Entonces yo decía, pero ¿por qué todo siempre es sábado? Y claro, como yo estaba preparándome para el domingo que tenía que predicar el diablito, entonces muchas veces asusaba allí la relación, la crisis, para que yo, pues todo caído y débil, me suba al púlpito a predicar. Pero yo tomé una decisión. Yo no quiero guardar rencor en mi corazón, no quiero guardar ninguna amargura, ningún sentimiento extraño. Si tengo que perdonar, voy a perdonar. Y si tengo que pedir perdón, yo voy a pedir perdón. Pero a veces también algunos lo hacen más difícil cuando son pequeñas cosas. Un día yo llego a mi casa un sábado por la tarde, estaba dando de comer a nuestros hijos que estaban pequeñitos, estaban comiendo, y yo llego y ella me recibe con amor. Hola, mi amor, hola. Tengo sed, hay limonada. Ella prepara una limonada sabrosa, heladita. Entonces yo me tomo un vaso, ay, qué rico. Y dije, me tomé otro vaso, ay, qué rico, otro vaso. Ay, me acabé la pequeña jarra, me la acabé completamente. De pronto mi esposa estaba enojada, estaba molesta, seria. Me di cuenta porque a los chiquitos les decía, come la comida, come ahorita te gorro eso. Entonces, claro, la mamá se lo agarra con los hijos, ¿no? Y decía, Romy, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. No, pero sí te pasa algo. Adivina pues. Pues así son las mujeres, ¿no? Adivina. Yo digo, pero es que no sé, ¿qué te ha pasado? ¿Qué hice? ¿Cuál fue lo malo que hice? Y después, como no sé de cuánto tiempo de insistir, me dice, ay, pero es que, ay, el hombre viene a la casa y se toma toda la limonada del egoísta y no piensa en su mujer ni en sus hijos. Y digo, Romy, pero si es eso, mi amor, ya pues preparamos limonada de nuevo. No hay limón, me dijo. Bueno, pero déjame resolver eso de alguna, no sé, compro limón, compro una bebida, algo, pero vamos a resolverlo. ¿Cómo le costaba? ¿Cómo le costaba? Pero yo no soy, no, tal vez distraído, tal vez sí, pero no es que soy el diablo por eso, mi amor, por favor, perdóname. Y bueno, al final arreglamos las cosas.
Pero muchas veces pasa que uno lo deja pasar y luego viene otra cosa más y luego otra cosa más y ya los problemas se hacen más graves. ¿Sabe por qué llegan los problemas graves al matrimonio? Porque nunca resolvieron los pequeños. Nunca. Lo dejaron pasar como la bolita de nieve. Ay, que siga rodando. Y se volvió una gran bola de nieve. Pero hay que aprender a resolverlos cuando todo está pequeño. Hay que perdonar, hay que pedir perdón. De hecho, que mi esposa es una mujer tan dulce ahora. Yo creo que a mí me ha costado todavía más. Creo que si hay un conflicto alguna vez, yo soy el causante ahora. Pero ella es una mujer dulce, es una mujer amorosa, tierna. Ella perdona, ella se libera. Ella es capaz de poder mostrar esto que dice la Biblia. Mira, dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos de amor. Ahora, yo estoy vestido de azul y celeste. Pero ¿cómo uno se viste de amor? ¿Cómo se viste de amor? Entonces yo digo, cuando uno se viste de amor, lo primero que hace es sonríe. ¿Sí o no? Claro, sonríe. Y luego, ¿qué? Palabras dulces. Eso es lo que hace Romy. Dulce, mi príncipe, mi amor, mi vida, mi cielo. Hoy... Puede que el día esté oscuro. Ay, qué lindo día, dice, ¿no? Y nos alegra el corazón. Es tan llena de amor que nos bendice a todos. Vístanse de amor. ¿Qué más? Abraza, besa a tu familia. Dile que los amas. Alegra el corazón de tu familia y de las personas que te rodean. Eso es vestirse de amor. Y creo que aprendamos a vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Dile que está a tu lado, vístete de amor. Y lo último, ser agradecidos. Tenemos que aprender a ser agradecidos. La gratitud es importante. La gratitud es vital. No vayas por la vida pensando que tienes derecho a todo. Aprende a honrar, aprende a agradecer. Y aprende a servir a las personas que han hecho algo significativo en tu vida. Eso es muy importante. Enseñándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones y todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso. Conclusión. Quiero terminar, deme solamente 3 minutos más. Colosenses capítulo 4 hay una lista de personas importantes. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual haber recibido mandamientos. Jesús, llamado Justo, que son los de la circuncisión, que ahora están conmigo ayudándome en el reino de Dios, dice Pablo. Qué lindo, ¿no? Al final, en el 14 dice, os saluda Lucas y también Demas. Pero luego se va a referir a Epafras en el verso 12 y dice cosas muy lindas de Epafras. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Dios, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. De él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros. ¿Sabe? Nunca le debas a nadie nada. La Biblia dice, al que honra, honra. Ustedes tienen una maravillosa pareja de pastores. El pastor Jonathan y la pastora Pamela hacen un trabajo muy lindo de poder presidir esta congregación. Y merecen su respeto. Ellos merecen su amor. Merecen vuestro respaldo. Merecen toda la ayuda que ellos necesitan. Porque también son humanos. Porque también se desaniman. Y si tú no eres capaz de poder honrar a tu pastor, a tu pastora, de no decirle gracias porque a pesar de los bebés, criar hijos, los que son papás saben de qué se trata. Pero ellos, con todos los hijos, se vienen a servir a la casa del Señor. Y eso es un acto de valentía, pero también es un acto de sacrificio. Se vienen de tan lejos, hermanos, de tan lejos, desde Coma se vienen.
Ojalá algún hermanito diga: pastor, te recojo en mi auto y te traigo a la iglesia. Porque esos son los servidores que a veces necesitamos. Hasta que se compre su auto, en el nombre del Señor. Pero yo creo que si algo puedo decir de ellos, es que ellos son uno de vosotros. Son de la familia. Son de la familia. Hágale clic, por favor. Pero también son siervos de Cristo, que significa son obedientes a la palabra de Dios. Pero también son gente de oración, que oran por ustedes y están solícitos a las necesidades que ustedes tienen. Ellos trabajan igual que ustedes, pero están listos a dar su corazón por ustedes. Y hay que honrarlos, y hay que amarlos. Y así como yo siento el privilegio de que Jonathan y Pamela sean Epafras para mí, ojalá ustedes sean Epafras para ellos. Porque no hay otra forma en que la iglesia avanza. Una iglesia saludable es una iglesia que se mantiene unida, corriendo con corazón de Epafras. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.